Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de las clases por este medio y vamos a comenzar con el tema de las lesiones en el deporte. Como introducción vamos a plantear el tema de que hay lesiones dentro del deporte de dos tipos. Por un lado, lo que son las lesiones típicas, características o propias de un deporte, y por otro lado tenemos lo que son las lesiones accidentales. Entendemos por lesiones típicas a las lesiones que, como hablábamos, como bien dice su nombre, son lesiones propias, específicas de un deporte o de una función o de un puesto dentro de la acción de juego, características de un deporte en particular. Y luego tenemos las lesiones accidentales que, como dice su nombre, son lesiones fortuitas, casuales o que se suelen dar muy difíciles de poder prevenir. ¿Qué entendemos por lesiones típicas? En este caso, las lesiones típicas son todas las lesiones que son por repetición de gestos técnicos. Esto es muy importante cuando uno de repente, por ejemplo, en un nadador, repite una determinada acción, la entrada del agua, la toma, la tracción, el empuje, en la brazada de un estilo de nado, como en los lanzamientos suspendidos de un jugador de handball, como en el traslado, shot, pase y recepción de una pelota en un jugador de fútbol. O sea, hay deportes que lo que buscamos en todos los deportes desde el punto de vista del entrenamiento y la automatización de movimientos es la repetición de determinados gestos deportivos. Esta repetición de gestos hace que también con el tiempo se produzcan lesiones. ¿Por qué? Por la fricción, el rozamiento, la acción de juego propiamente dicha y la repetición de determinados gestos técnicos, ¿sí? Cuando un tenista, por ejemplo, pega el golpe del drive o del revés o del saque propiamente dicho, la repetición de estos gestos en el tiempo durante varios días seguidos consecutivos hace que hablemos de una lesión típica o característica de un deporte. Después tenemos que dentro de un mismo deporte, por puestos, hay lesiones que son propias o específicas de ese puesto o de esa función de ese determinado deportista. Por ejemplo, cuando hablamos de un jugador de voleibol, el armador va a tener lesiones más de tipo de manejo en los dedos, en las articulaciones distales de los miembros inferiores, lo que sea muñeca, metacarpofalángica e interfalángicas a nivel carpiano. ¿Por qué? Por el manejo y la ductilidad en los movimientos con los miembros superiores. Algo similar ocurre en este caso en el básquetbol. En el caso del fútbol, tenemos que parte de las patologías se dan porque las extremidades inferiores se utilizan tanto para desplazarse como para ejecutar los movimientos, para pasar una pelota, para parar una pelota, para ejecutar un shot al arco. Siempre se utilizan los miembros inferiores, que en este caso son los que nos permiten desplazarnos en el campo o en el territorio de juego. Siguiendo con las lesiones típicas, tenemos que cada deporte presenta. Lo más importante en el deporte de alto rendimiento es automatizar movimientos. ¿Por qué? Porque en la medida que uno automatiza determinados movimientos corporales, estos movimientos se vuelven más económicos desde el punto de vista biomecánico. Cuando un jugador toma la pelota y ejecuta un lanzamiento, un jump, por ejemplo, al aro, o un atacante de voleibol ejecuta un ataque o un remate, o un bloqueador bloquea una pelota, son determinados gestos técnicos cerrados, cadenas cerradas que requieren determinadas coordinaciones desde el punto de vista biomecánico. El automatizar estos movimientos hace que estos movimientos sean más económicos desde el punto de vista biomecánico para el cuerpo. ¿Qué pasa cuando se reitera en el tiempo esta cantidad de gestos en un periodo corto de tiempo? Esta automatización permite que hagamos los movimientos con una menor carga o con un menor gasto económico para el mismo.
pero al mismo tiempo produce lesiones porque por repetición de gestos y de movimientos. Estas fricciones o estos movimientos en determinado momento o de determinada forma o con determinada secuencia motora hace que aumente el tipo y el nivel de fricción y de exigencia propiamente dicha. Por esto, como lesiones típicas en determinados deportes, si hablamos del básquetbol o del voleibol, como hay tantos saltos y caídas, tenemos lo que son los movimientos típicos o las lesiones típicas, los esguinces de rodilla y de tobillo. ¿Por qué? Porque este salto y la posterior caída y absorber el impacto sobre la superficie de juego hace que tengamos desplazamientos en articulaciones de tobillo, de rodilla y, por qué no, de cadera, repercutiendo en todo lo que es la columna. Algo similar ocurre en el caso del básquetbol, ¿sí? De ahí que veamos muchas veces en el caso del básquet se utilizan zapatillas de caña alta para contener la articulación del tobillo. En el caso del voleibol no tanto, pero sí los jugadores juegan vendados para darle contención a la articulación del tobillo y de la rodilla propiamente dicha. En el caso de otros deportes, como por ejemplo el caso del tenis, son muy comunes las lumbalgias. ¿Por qué? Porque el movimiento en latigazo, en forma de latigazo que ejecutan a través del saque, de una máxima flexión y extensión, se va a una máxima flexión y encima hay un giro con una torsión hacia el campo de juego, en este caso hacia el court, hace que esos movimientos, la combinación de estos movimientos produzca lo que es la lesión típica de la lumbalgia en el caso del tenis, como también las lesiones en las extremidades inferiores. De ahí que también los jugadores utilicen este tipo de técnicas de vendaje y de contención en las articulaciones de las extremidades inferiores. En lo que respecta a las lesiones del tronco superior o de los miembros superiores, la repetición de determinados gestos como los golpes con drive o los golpes con top producen en muchos casos lesiones en muñecas, para lo cual en muñecas sin metacarpofalángica, para lo cual muchas veces los jugadores de tenis juegan con muñequeras y con vendajes propios en la región de la mano. Independientemente de todo esto de la toma, del grip, de las características de la empuñadura que puedan tener con la raqueta propiamente dicha. Si seguimos con otros deportes, vamos a ver en el caso del rugby que las lesiones que tienen, por ejemplo, una apertura donde se caracteriza por la repetición de gestos del tipo de patadas largas y a cargar o patadas a los costados para sacar la pelota del campo de juego, para ganar territorios y poder utilizar el line como medio de ganar distancia en el juego, hace que haya lesiones sobre todo en la región cuadricipital, principalmente en el músculo recto anterior. Por esto de pegar patadas a cargar y patadas con demasiada fuerza, lo que es la flexoextensión de la rodilla propiamente dicha y de la cadera. Obviamente hay otras posiciones como por ejemplo el caso de los wings, donde tienen desplazamientos más veloces, más rápidos y explosivos, que las lesiones que tienen son desgarros principalmente en los músculos aductores, en los músculos posteriores, como pueden ser los isquiosurales principalmente, y también puede haberlos en los músculos de la región de la cara anterior del muslo, como el recto anterior que recién estábamos mencionando. Hay otras posiciones, en este caso el pack de forwards, donde tenemos los dos pilares y el hooker en la primera línea del scrum, donde hacen muchas lesiones, y sobre todo las segundas líneas, que hacen muchas lesiones precisamente por ir en el scrum y tener que traccionar el pack de forwards cuando tienen que bajar y traccionar en el scrum, las lesiones de columna, para lo cual es muy importante. Ustedes van a ver que cuando no se arma bien el scrum, en este caso el árbitro corta la secuencia y pide una nueva formación para poder permitir que todos estén sobre la misma posición. Esto es para prevenir las lesiones en columna, que pueden ser de mucha gravedad, puede haber compresiones medulares que inclusive lleguen a situaciones de invalidez y de
de limitación de la movilidad muy, muy importantes, con compromisos nerviosos muy, muy grandes. Todo esto, cuando hablamos en las etapas formativas, principalmente para seguir con el ejemplo de recién del básquetbol, se utilizan cascos o protectores para cuidar la región de la cabeza y de la cara, y principalmente se utiliza lo que es la tocata, a tocar al deportista, no solamente a taclearlo como cuando es mayor y el impacto y el contacto físico es mucho mayor. En los distintos deportes después hay adecuaciones o características que hacen que uno vaya preparando el juego hasta llegar al deporte propiamente dicho. En el caso de voleibol, lo que es el mini voleibol, en el caso del hockey, lo que es el hockey, y lo que son los juegos adaptados de menos competidores por equipo, y en el caso del fútbol también los juegos de 2 versus 2, 3 versus 3, 5 versus 5, 7 versus 7, y vamos ampliando la cantidad la demanda de jugadores y de competidores en el juego. Pero fundamentalmente hay lesiones que son típicas, propias o características de determinados puestos o de determinadas funciones en determinado deporte. En el caso del fútbol, por ejemplo, para seguir con el tema que habíamos comenzado hablando, en los distintos puestos, en las distintas líneas, hay distinta tarea desde el punto de vista físico de los deportistas. Por ejemplo, los centrales de un equipo de fútbol hacen trabajos de salto para poder cabecear las pelotas y muchos trabajos de velocidad de reacción hacia los costados, hacia adelante y hacia atrás y hacia los laterales. Para lo cual todo lo que son trabajos de reacción, trabajos de velocidad anaeróbico-lácticos, de corta duración y de una explosividad importante, son trabajos de mucha intensidad, a lo cual requieren de un entrenamiento muy, lo que es la velocidad en la carrera, muy importante. No así, por ejemplo, el trabajo de un número 5, donde tenemos más trabajos de tipo aeróbicos, donde hay más trabajos de resistencia general aeróbica, donde el deportista es más lo que trota, está mucho tiempo más en contacto, en movimiento en relación a la situación de juego, pero sí a una intensidad mucho más baja de la que estábamos hablando anteriormente. En el caso de los atacantes y de los arqueros, también se da esto de los trabajos explosivos, de trabajos de velocidad de corta reacción y de trabajos de explosividad importantes en periodos o en distancias cortas y en periodos cortos de tiempo. Esto en cuanto a las lesiones típicas propiamente dichas. Por eso de ahí son tan comunes los desgarros en el fútbol, las lesiones musculares, las contracturas, las distensiones, porque ser lesiones musculares de primer orden. La próxima clase vamos a ir a ver las diferencias entre las lesiones articulares, musculares y óseas, pero hoy me interesa que sepan que las lesiones musculares en los trabajos explosivos y de reacción son muy importantes y tienen una incidencia muy, muy marcada. Bueno, luego tenemos recién estábamos hablando de las lesiones accidentales propiamente dichas. Como lo dice su nombre, accidentales son lesiones o accidentes fortuitos, difíciles de prevenir o de poder conmensurar en la práctica del deporte propiamente dicho, y que van en relación con situaciones de juego. Por ejemplo, cuando un jugador va a trabar una pelota a un costado o cuando hace un desplazamiento lateral, a veces en esa secuencia de barrido a un lado o al otro puede apoyar mal una extremidad superior o puede apoyar mal un segmento corporal y tener, por ejemplo, un esguince de muñeca o una torsión en la articulación del codo. Pero bueno, entendamos que en el caso del fútbol las extremidades superiores no tienen mayor incidencia. Puede ser que por llegar tarde a una jugada o llegar no de la mejor manera armado o lo que sea, el jugador puede tener un esguince de codo, un esguince de muñeca, pero no es lo más común. Sí hablamos por eso de lesiones accidentales. En el caso de, por ejemplo, en la natación que hablamos al comienzo, un deportista en el momento de hacer la vuelta americana o en el momento de un giro o en algún momento puede tener un impacto contra uno de los laterales del natatorio o bien contra la pared del fondo, y sin embargo no son lesiones comunes que se den a repetición, o por ahí en un giro golpear la cabeza contra
contra alguna superficie, pero no es lo normal. Esto en cuanto a las lesiones accidentales. Cuando hablamos de lesiones accidentales también tenemos lesiones que son secundarias a una acción de juego. Por ejemplo, en el tenis uno puede impactar mal una pelota y después seguir de largo y producir una caída lateral hacia un sector o hacia el otro, hacia la izquierda o hacia la derecha. No es común en el juego, no es común cuando un jugador va a pegar un determinado golpe, por ahí tener que hacer giros muy bruscos o alguna caída lateral o tener algún desplazamiento fuera de contexto, más allá de lo que son las extremidades superiores, que es donde más se producen las lesiones, en este caso en el tenis. Sí, por los desplazamientos pueden producirse lesiones que no están dentro de las características propiamente dichas del tenis. Y así cada deporte puede tener lesiones típicas y lesiones accidentales. En el caso del hockey, por la posición del stick, por la posición del cuerpo, la cifosis dorsal, son lesiones características del juego. Pero a veces, por ejemplo, el querer frenar una bocha y que la pelota pegue en el stick y suba y te pegue en la cara, te produce un traumatismo craneano. Ahora, en el hockey propiamente dicho, no existe como lesión típica el traumatismo craneano. Puede darse por una acción de juego. Quiero frenar una pelota, pega en el palo, sube y me pega en la cara. Bueno, se produjo en forma accidental. En el caso del boxeo, los traumatismos directos, por eso se los venda tanto a los jugadores si tienen los guantes para protegerse de ellos, y también por otro lado para no dañar al rival. Estos guantes, a veces el impacto produce una lesión sobre el rival, sobre el oponente, pero a veces la caída que pueda tener ese rival si pega contra una superficie determinada puede producir una lesión mayor. Pero esto es secundario a una determinada acción motriz de juego, en este caso de competencia. Y así tendríamos que desglosar de cada uno de los deportes cuáles son las lesiones típicas y cuáles son las lesiones accidentales de ese deporte. Todos los deportes tienen lesiones típicas y accidentales, independientemente de que esos deportes tengan o no contacto físico con el rival. Yo recién les mencionaba en el caso de la natación las lumbalgias. ¿Por qué? Porque tenemos muchas partidas que son fuera del agua, y de repente la zambullida o la entrada del agua propiamente dicha produce determinado arqueamiento en la región lumbosacra y producen esas lumbalgias propiamente dichas. Hay que tratar de contener y de controlar que esos movimientos no sean demasiado bruscos. Y sí trabajar la preparación física para que esos grupos musculares estén entrados en calor previamente a la competencia. A ver, obviamente también esto hay que ir adecuándolo a lo que es el deporte propiamente dicho, lo que es el deporte en divisiones menores, el deporte femenino y a las características que pueda tener cada una de sus variantes. Luego tenemos factores que condicionan en forma directa o indirecta la lesión de la cual estamos hablando. ¿Cuáles son estos factores condicionantes? Seguramente, vamos a pensar esto, si nosotros tuviéramos un terreno de juego en condiciones, podríamos tomar el caso del fútbol propiamente dicho, donde si tuviéramos una cancha de césped bien cuidada, con un buen drenaje y con una buena cantidad de césped, la absorción de la carrera en el caso de los jugadores con los botines, con el calzado o con el calzado adecuado, haría que nuestro impacto en el terreno de juego absorba nuestros desplazamientos. A veces se da, y principalmente en deportes inferiores y en situaciones de fútbol amateur, donde los terrenos de juego no tienen la cantidad de césped necesario, tienen mucha tierra o situaciones que esto, al hacer una superficie más dura, la hace más peligrosa y más riesgo de producirse lesiones tenemos. Por eso es muy importante elegir los elementos de juego y las características de los terrenos donde vamos a jugar.
Cuando hablamos de los lugares de trabajo, hay deportes, por ejemplo el básquet o el vóley, que se puede jugar en parquet, se puede jugar en cemento, se puede jugar en arena, se puede jugar en distintas superficies. Cada superficie conlleva un riesgo de lesión determinado y por lo tanto tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos propiamente dichos de ese juego en particular. El fútbol pasa lo mismo, el fútbol sala, el fútbol de campo, el fútbol playa. Las situaciones y los terrenos de juego son completamente distintos. Las lesiones son distintas, aunque hablemos de que el mismo elemento de juego, en este caso, va a ser la pelota de fútbol. Más allá de que cada una de estas pelotas va a tener determinadas características propias. Otra cosa importante es tener en cuenta, hablamos de los terrenos de juego, hablamos de las situaciones de juego. Otra cosa importante es tener en cuenta la hora del día, la temperatura y el clima. Todo esto va de la mano. Seguramente, si la hora del día estamos más cerca del mediodía o cuando hay una temperatura más elevada, la entrada en calor seguramente podrá ser un poco menos rigurosa, un poco menos exigente y estaremos muy cerca entre la temperatura ambiental y la temperatura corporal y habría menor riesgo de producir lesiones. Sin ningún tipo de duda, si hablamos de pleno invierno, en situaciones en horario nocturno o en horarios muy temprano por la mañana, donde las temperaturas son demasiado más bajas que las habituales, el riesgo de lesiones aumenta. Sin duda, si nuestra temperatura corporal oscila entre los 35 grados y medio y los 36 grados y medio, 37 grados, esa sería la temperatura que deberíamos tener mínimamente para poder realizar la práctica de una actividad física. Cuando a veces la temperatura ambiente está en temperaturas de 10, 12, 15, 18 grados o menos de 10 grados, seguramente estaremos hablando de que el impacto entre nuestra temperatura corporal y la temperatura ambiente es muy distinta, por lo cual se potencian las posibilidades de producirse riesgo por lesiones. El clima lo mismo, cuando hablamos de una entrada en calor en verano, siempre es mucho más acotada que una entrada en calor en lo que sería el invierno crudo, o una entrada en calor en primavera. Es mucho más rápida y más fácil de poder llevar a la práctica que en invierno o en otoño o en climas que son desfavorables para nuestro cuerpo. Esto en cuanto a es muy importante evaluar como condicionantes externos el lugar de trabajo. Como les decía recién, no es lo mismo un club de primera división con canchas en buen estado, bien cuidadas, con terrenos de juego propios. Cuando uno ve un partido de tenis, no es lo mismo jugar en el court donde juega un tenista profesional en buenas condiciones que cuando se hace en cualquier superficie y sin los mínimos cuidados necesarios. Luego hablamos de la hora, la temperatura y el clima como un combo que es muy importante tener presente para disminuir el riesgo de lesiones y de factores que pueden incidir en una lesión. La vestimenta es otro de los factores importantes cuando uno habla de un tenista profesional, un tenista de élite. Sabemos que los tenistas tienen una cantidad y una variedad de recursos disponibles valga la redundancia, a su disposición, que hacen que estos puedan prevenir determinado tipo de lesión. El calzado, hay deportes donde los elementos de juego tienen una preponderancia mayor que en otros. Por ahí en el fútbol el único elemento de juego externo que puede tener un deportista es el calzado, ¿sí? En otros deportes hay más elementos de juego. Por ejemplo, en el tenis tenés la raqueta, las balls, el grip, el tipo de empuñadura, el tipo de cordaje, la tensión del cordaje y un montón de factores que inciden en si puede haber una lesión después de repetir determinados gestos técnicos. En el caso del hockey, el tipo de palo, de empuñadura, de característica de juego, la bocha, la superficie de juego, inciden mucho en la posibilidad de tener una lesión. Siempre es muy importante cuidar los elementos de juego, es muy, muy, muy importante. En el caso del fútbol, que las pelotas estén bien infladas, que estén bien cuidadas, que tengan su cubierta plástica preparada. Un arquero de primera división de fútbol tiene una cantidad de guantes para la práctica deportiva determinadas, mientras que
en el caso de los deportistas amateur, tendrán el mismo par de guantes para todas las superficies. Es muy importante poder cuidar los elementos de juego, propiamente dicho. Lo mismo con el calzado. Cuando uno habla de un jugador de fútbol de primera división, tiene una cantidad de calzados propios que puede ir eligiendo de acuerdo a si el día es más seco, si el día es más cálido, si llovió, si el terreno está mojado o patinoso, y todo esto también incide en el riesgo de producir lesiones. Con respecto al calzado propiamente dicho, a veces tenemos que hay deportes que se juegan en diversas situaciones. Por ejemplo, el tenis se puede jugar en polvo de ladrillo, se puede jugar en Supreme, se puede jugar sobre cemento y se puede jugar sobre césped en Wimbledon. Y sin embargo, cada deportista tendrá que adecuar el calzado de acuerdo a la superficie donde va a desplazarse. Lo mismo que también en cada superficie va a cambiar el tipo de raqueta, por ahí la tensión del encordado, el número de grip, no creo, pero sí la tensión del cordaje. ¿Por qué? Porque cada pelota, de acuerdo al pique que ejecute en una superficie distinta, va a despedir de una manera distinta. Entonces, es muy posible que el deportista tenga que tener en cuenta este tipo de cuidados. Siguiendo con los elementos de juego, volvemos a lo mismo, desglosar cuáles son los elementos propios de cada deporte o característicos y poder potenciarlos en el juego propiamente dicho. La preparación física va a ser propia también para cada deporte y a veces dentro de un mismo deporte la preparación física cambia de un puesto al otro. La preparación física y la entrada en calor de un arquero es muy distinta a la de un central. La de un central es muy distinta a la de un lateral que tiene que correr hacia los laterales y hasta el centro. Los centrales tendrán que correr hacia el centro, cerrando hacia ambos laterales y también hacer desplazamientos en diagonal y de velocidad. Por ahí un volante tendrá que hacer trabajos, sobre todo los extremos tendrán que hacer trabajos de ida y vuelta, trabajos anaeróbicos, alácticos y de resistencia general aeróbica, mientras que el número 5 o el volante central harán más trabajos aeróbicos de baja intensidad. Sí, los puntas o los mediapuntas tendrán que hacer trabajos explosivos en 20-25 metros, que es lo que corren habitualmente para poder desbordar y mandar un centro, ejecutar al arco o poder ganar en velocidad determinada posición para ejecutar un remate. Entonces, cada deporte, de acuerdo a la acción típica de juego que tenga ese deportista, tendrá que tener cuidado sobre las capacidades físicas a trabajar. Obviamente los elementos de juego cambian. ¿Por qué? Porque un chico que juega en inferiores tendrá su par de botines o sus dos pares de botines. Seguramente un jugador de primera división, cuando hablamos de jugadores de selección, cuando uno va a la utilería, tiene una amplia gama de posibilidades, tanto de zapatillas para entrenar, como de botines para poder entrenar, etc. Uno de los ejemplos que podemos mencionar es que de repente, inclusive cuando los jugadores van a estrenar botines, en el caso del fútbol propiamente dicho, se suelen preparar esos botines en los entrenamientos sin ajustarlos demasiado, con los cordones sueltos, trabajando la movilidad, ¿por qué no mandándolos a las armas previamente para poder estirar el cuero y poder pegar un par de golpes a la pelota, de impactos a la pelota, con el botín sin tener la contención determinada? A veces la no adaptación de un deportista a sus elementos de juego le puede ocasionar determinados faltas de ajuste en sus movimientos y, por qué no, lesiones. Uno de los ejemplos más claros es el caso del futbolista Rodrigo Palacio, su primer partido en Mundial, cuando en el primer tiempo que había jugado en un primer partido de selección tuvo 11 caídas en 40 minutos. Eso no es algo normal. 11 caídas es porque no estaba preparado en este caso las extremidades inferiores, en este caso sus pies, no estaban adaptados al nuevo calzado que él estrenaba en esa oportunidad. Siempre es conveniente preparar el juego, preparar la raqueta, preparar los botines, preparar los golpes en el caso y en el básquet también de ver el tipo de pelota de juego y la superficie donde vamos a jugar para poder ajustar los movimientos.
la correcta adaptación de los golpes técnicos, de los gestos y de los elementos de juego previo a la competencia o durante el entrenamiento hace que cuando estemos en el campo propiamente dicho, en la situación de juego, se puedan evitar determinado tipo de lesiones y de alteraciones en la dinámica de juego. Esto por el lado de lo que son lesiones típicas y lesiones accidentales. Vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. En cada uno de los deportes que nosotros estemos pensando, cuando hablamos del boxeo, otro de los ejemplos, hablamos de lesiones típicas y accidentales en el boxeo. Los boxeadores suelen vendarse por debajo de los guantes que utilizan para jugar. Bueno, a veces es muy importante que ese vendaje sea bien hecho, como corresponde, porque a veces los boxeadores, por más campeones que sean, como en el caso de Maravilla Martínez, terminó una pelea de título del mundo con 6 o 7 fracturas en articulaciones metacarpofalángicas y carpometacarpianas. ¿Por qué? Porque en las articulaciones del carpo, ¿por qué? Porque no había sido vendado como correspondía. Entonces, guarda con que a veces que un deportista tenga el logro deportivo que necesita, a veces no lo lleva a tener determinadas patologías o lesiones que no son convenientes. Una de las formas de preservar el cuerpo de ese deportista es utilizando los elementos de juego adecuados. Muchas veces vemos que los tenistas, por ejemplo, dentro de su entrada en calor, que es muy importante antes de salir al court a poder jugar, tienen que hacer una buena entrada en calor, pero también tienen que estar adaptados al elemento de juego con el que van a jugar. Piensen que muchas veces hay tenistas que salen al court a jugar con 7, 8 o 10 raquetas, pero sin embargo juegan siempre con la misma y más de una vez mandan a cambiar el cordaje de una raqueta y después vuelven a jugar con la misma que estaban jugando. ¿Por qué? Porque a veces la tensión del encordado, el grip, la empuñadura o el grip que ya está en uso es distinto al grip que recién fue cambiado 1 o 2 días antes y no fue adaptado como corresponde. Entonces, la toma, la zapatilla, el estar acostumbrado al calzado que tienen puesto, la tensión del vendaje o del encordado o de la tensión del elemento por el cual están cuidando es muy importante. En el caso del fútbol propiamente dicho, del básquet o del vóley, cuando a veces se los venda a los jugadores, siempre hacemos hincapié en lo mismo. Si la venda está muy apretada, comprime la circulación, impide la libertad de movimiento. Si la venda está muy débil, no nos permite una buena movilidad y una buena amplitud de movimiento en los gestos. Permiso. Para lo cual siempre es conveniente tener la posibilidad de poder practicar y ejecutar reiteradas veces determinado gesto técnico fuera del campo de juego y sin la acción del rival o del oponente, ¿sí? Después tenemos que sí, hay deportes de contacto, deportes donde hay interacción con un rival, entonces hay situaciones de juego fortuitas o difíciles de prevenir. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, ante un determinado gesto técnico, ante un determinado golpe en tenis, lo puedo prever, o en natación, pero o en un golf, por ejemplo, pero no lo podría hacer en el fútbol, en el básquet. ¿Por qué? Porque son deportes situacionales de contacto físico. Entonces, la acción de mi oponente, si caigo rozo, hay un empujón, o hay un desplazamiento corporal, o algún desequilibrio corporal, es muy difícil poder manejarlo. Muy importante tener en cuenta esto de poder manejar las distintas situaciones de juego en tiempo y en espacio. El poder utilizar los elementos de juego adecuados es muy importante. El poder adecuar, por ejemplo, la hora, la temperatura, la situación de juego, también es muy importante. Cuando uno va a jugar un partido de fútbol, muchas veces, como medida de prevención, hay que ver determinadas características, si voy a jugar de día, si previamente llovió o no llovió, si el terreno está mojado o no. ¿Por qué? Porque estos factores condicionan una futura lesión. Sí es importante tener presente esto. ¿En qué sentido? Siempre tratar de adecuar las acciones motoras al gesto técnico que estamos buscando en cada deporte.
vuelvo a algo de lo que hablamos al comienzo. Uno de los grandes fundamentos y de las grandes premisas en el deporte de alto rendimiento y en el deporte formativo también es automatizar gestos técnicos. En el básquet con el jump, en el tenis con el drive, con el revés, con el saque, en el voleibol con el golpe de manos altas, golpe de manos bajas y con la ejecución del remate o del bloqueo. En el hockey lo mismo, ni hablar en el tenis, que está en la natación que hablamos de coordinaciones cerradas. Son movimientos automáticos. Cuando uno automatice mejor esos movimientos, menos posibilidad de lesiones o de traumatismo va a tener. Pero eso requiere de la repetición en el tiempo de determinados gestos, ¿sí? Y por supuesto tratar de tener los mejores elementos de juego dentro de las posibilidades que tiene cada deportista. Bueno, esto en cuanto a lo que son las lesiones típicas, propias o características del deporte y las accidentales y los factores que influyen en las lesiones propiamente dichas. Seguramente la semana que viene estaremos viéndonos también para hablar sobre las lesiones características del deporte, ya ahí sí por su localización y por su compromiso anátomo-funcional. Pero es muy importante poder dejar en claro este punto. Hasta luego.